Nacional de Ciencias Penales y doctorada en Estudios Mesoamericanos en la UNAM, con la especialidad en antropología forense en la ENA. Actualmente está trabajando en un proyecto de la Dirección de Salvamento Arqueológico. Ay, perdón. ¿No oyeron nada? ¿Quieren que lo repita? Ah, bueno. Actualmente está trabajando en un proyecto de la Dirección de Salvamento Arqueológico llamado Chimbú. Escribe un artículo relacionado al tema de la Segunda Guerra Mundial y continúa en la búsqueda de información historiográfica en relación al exconvento de Corpus Christi. Te cedo la palabra. Bueno, el que quieras. Bueno, gracias. Mi tema se llama Dorotea, una doncella que vivió en el Real Hospicio de Pobres y murió en el Camposanto General de San Andrés. Bueno, ahí hay que se quede tantito, por favor. A finales del siglo XVIII, los vagos de la Ciudad de México llegaron a ser considerados un obstáculo y una amenaza para la tranquilidad pública, y ante esta situación, las expresiones peyorativas dieron pie a cambiar de nombre de el pueblo por el populacho, el pueblo vil, el vulgo, la ínfima plebe, la gente vulgar, la gente común y la gente ruin. Fue una de las razones por las que el virrey Branciforte, en el año de 1797, decretó que todos los niños mayores de 6 años de edad dejaran los orfanatos y las cárceles para trasladarlos al Real Hospicio de Pobres, con el objetivo de que no regresaran a la calle, a la vagancia, que aprendieran un oficio y cambiar el paisaje de la ciudad. El Real Hospicio de Pobres fue un refugio. El Real Hospicio de Pobres es el que se encuentra cerca de la Alameda, a un lado del exconvento de Corpus Christi, y el Camposanto General de San Andrés se encuentra más alejado. Este es solamente un mapa, es para ubicarnos. Vamos rápido. El Real Hospicio de Pobres fue un refugio para los menores de edad. Dicho lugar fue una casa, una escuela de adoctrinamiento religioso, un entrenamiento vocacional y un taller donde se les enseñaba algún obraje para que al mismo tiempo pudieran trabajar. Todos los niños se mantenían ocupados en los talleres, en las cocinas, la lavandería y en el desempeño de tareas de limpieza. Dicho hospicio se localizó afuera de la ciudad. La que sigue, por favor. Y en la mañana sí vinieron mis compañeros de tele, yo creo que sí me... Dicho hospicio se localizó a las afueras de la ciudad. Se ubicó frente a la esquina sureste del Parque Alameda, por un lado a un lado la Acordada y por el otro el convento de San Diego. El caso de una doncella llamada Dorotea Ramona de Nava. Fue una niña quien estuvo dentro de la cárcel pública de niñas, resguardada para que su padre, llamado Manuel Martín de Nava, no la encontrara y no se la llevara. Dorotea lo denunció debido a que él la había solicitado torpemente en varias ocasiones, situación por la cual ella se fue de su casa y el padre andaba prófugo. Debido a la pobreza de Dorotea y no contar con algún familiar, fue recibida en la cárcel y posteriormente fue trasladada al Real Hospicio de Pobres para ser protegida de las malas costumbres de su padre. La vida de Dorotea posiblemente es de que no sobrevivió a la epidemia llamada viruelas naturales. No, la anterior, por favor. No sobrevivió a la viruelas naturales que sucedieron entre el año de 1797 y 1798 en la Ciudad de México. Y como muchos niños que vivieron en el hospicio de Real de Pobres, al morirse, eran común que fueran enterrados al hospital, al Camposanto General de San Andrés. En esta diapositiva explico lo que encontré acerca de Dorotea. Ahí que se quede tantito, por favor. El 13 de febrero de 1796, el director de la cárcel pública de niñas, llamado don Franco Alonso Terán, le mandó una carta a don Juan José Garro, el director del Real Hospicio de Pobres, la cual explicaba que en el interior de la mencionada cárcel se hallaba de manera provisional
la doncella llamada Dorotea Ramona de Nava. La doncella Dorotea fue llevada a la cárcel para su resguardo debido a que su papá, de nombre Manuel Martín de Nava, la solicitó torpemente, es decir, la buscó para tener relaciones sexuales con ella. Una vez que denunció el tal ilícito y Dorotea fue resguardada, el padre huyó y hasta el momento no se tenía razón de él. Dorotea no tuvo con quién acudir en un primer momento debido a que no cuenta con familiares en la Ciudad de México a excepción de su padre. Menciona que le teme por la intrepidez del padre y solicita que sea recibida en el hospicio de pobres y que permanezca dentro de este edificio hasta que su padre sea juzgado. Solicita que Dorotea no se le dé libertad sin la anuencia del director de la cárcel. La que sigue, por favor. Continuando con el documento, en el 19 de febrero de 1796, don Franco Alonso Terán, el director de la cárcel, envió una carta al virrey Branciforte en donde le menciona y le comunica que el director del hospicio le pidió que recibiera a una doncella llamada Dorotea, quien es pobre y sus familiares no se encuentran en la Ciudad de México. También le hace hincapié nuevamente en el miedo que se tiene de que el padre la busque, la saque y que debido a sus malas costumbres para con su hija y con otra mujer que no mencionan el nombre, le vaya a hacer daño. Una vez que el director de la cárcel expuso los antecedentes ante el virrey, espera que tome providencias oportunas. En esta parte, en esta diapositiva menciona, que es lo que dije, que se menciona la cárcel de niñas, y la cárcel se encontraba cerca de la catedral, lo que es el Palacio de Gobierno, ahora hoy actual Palacio de Gobierno, antes Palacio del Virrey, y se encontraba uno de los costados, ahí donde se encontraba Dorotea. El 19 de febrero de 1796, ante el juzgado de la Ciudad de México, quedó certificado que el señor Manuel Marín de Nava es buscado debido a que pretendió mezclarse con su hija Dorotea. El padre le insistió e intentó convencer con el argumento de que sería mejor que lo hiciera con él y no con otro. También se certificó que la amenazó de muerte, después de intentar muchas veces de tener intimidad con su hija, y que por todas estas razones fue depositada en la cárcel pública. Queda sentado que se sacó de la cárcel y fue resguardada en el hospicio y que no se le permitiría salir por ningún motivo a menos que el virrey lo permitiera. La que sigue, por favor. Bueno, en esta diapositiva es donde se comunica que fue recibida en el Real Hospicio de Pobres y queda resguardada y solamente puede salir si el virrey lo permite. Estas son dos fotografías, una es una pintura y otra es una fotografía donde lo que fue el Hospital de Pobres. El lugar donde se encontraba la muerte de los individuos, se cree y que no se sabe Dorotea en dónde fue depositada después de que murió. Se piensa que fue depositada en el Panteón San Andrés porque, de acuerdo a la estadística que realicé, es de que todos los niños eran llevados al Panteón de San Andrés. El lugar donde se encontraba la muerte de los individuos fueron en diferentes lugares, y los que se menciona fue el Real Hospicio de Pobres. La que sigue, por favor. Porque no sé si está en línea, yo vi el libro, pero no vi los nombres de los ponentes, nada más vi las mesas. Dentro del hospicio hubo reglas para poder convivir con los hospicianos. Como Dorotea era doncella, estuvo viviendo con los menores de edad, bajo las órdenes del capellán residente, un administrador seglar y dos guardianes, quienes eran el mayordomo para los hombres y la rectora para las mujeres. Como Dorotea llegó sola, era común que hubiera niños que llegaran sola, porque había muchos niños que se dedicaban a la vagancia.
La colocaron en una sección con niñas que llegaban sin familiares, y esa sección estaba separada de los adultos, debido a que de esta manera solo convivían con personas de la edad y compartían actividades entre ellos. Todos los niños, sin distinción de estamentos, recibían clases de educación básica, un asilado alfabetizado les enseñaba a leer y a escribir. Además eran aprendices en talleres del hospicio para que en un futuro pudieran salir a buscar un oficio en algún taller fuera del hospicio. Cuando llegó la epidemia del año de 1797 y 1798, Dorotea todavía se encontraba en el hospicio de pobres. La epidemia de viruelas negras o viruela, la que sigue por favor. Aquí menciono otra vez el mapa. Aquí donde se encontraba Dorotea. Dorotea fue trasladada al Real Hospicio de Pobres y posteriormente al convento al Camposanto de San Andrés. Ahí déjame tantito. La epidemia de viruelas negras o viruela hizo estragos en toda la población, aunque con mayor incidencia en lugares poblados. Algunas personas que murieron en el Real Hospicio de Pobres y las personas que se salieron de dicho lugar, porque había personas que no querían quedarse en el hospicio, pues se dedicaran a la vagancia otra vez. Murieron y fueron enterradas en el Camposanto General de San Andrés. Ante esta aseveración es confirmada con los certificados de defunción del año de 1797, de enero y febrero y marzo del año de 1798, los cuales fueron recabados en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis Privada de México. Con relación a los niños enterrados en el Camposanto General de San Andrés, fue que se realizó una estadística. Las actas de defunción consultadas en el año de 1797, se calculó que la muestra poblacional fue de 140 personas, quienes vivieron en las calles y plazas cercanas al Parque de la Alameda. Debido a que el notario no especificó la dirección de las personas que murieron, se menciona que fueron encontradas por, atrás o cerca. Y con estos documentos, con estos datos, es de que lo que está anaranjado es donde yo puse en donde vivían o se encontraban en la vagancia, y donde murieron las 140 personas del año de 1797 que murieron de la viruelas naturales, se encontraban en estos lugares, alrededor de estos lugares, entre estas calles. No menciona el lugar exacto, porque el notario puso por, detrás, enfrente, delante, porque no eran personas que tenían importancia, entonces no valía la pena tampoco decir dónde vivían o informarse quiénes eran. Por lo tanto, solamente colocó por esta calle, atrás de esta calle, cerca de esta calle. Entonces lo que hice fue hacer un croquis en donde lo que está coloreado son todas las personas que murieron en el año de 1797 y fueron llevadas al Camposanto General de San Andrés, vivían cerca de la Alameda. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tengo una de las estadísticas, en donde aquí menciona el año de 1797, y bueno, de 140 personas, pude contar que 8 dice que fueron enterradas en el Camposanto General de San Andrés, y solamente una mínima parte en el Hospital de los Naturales, otros que estuvieron en otro convento. La que sigue, por favor. La causa de muerte en notario dice que fue de viruelas naturales. El 82% del notario no menciona de qué fue la causa de muerte. El 16% dice que fue de viruelas naturales, y el 1% no fue posible leerlo. La que sigue, por favor. En el año de 1798 solamente se pudo contabilizar 3 meses, que fue enero, febrero y marzo, y las 12 personas que fueron enterradas en el Hospital General de San Andrés, todas venían del Real Hospicio de Pobres.
Y bueno, realmente es un estudio bastante grande porque es un análisis estadístico, pero como tengo poco tiempo lo tuve que resumir. ¿Se quedaba todavía tiempo? Entonces me queda... Se quedaba más de 5 minutos. Ah, bueno. Es que yo pensé, no, pues muy bien. Entonces, o sea, cuando estaba el anterior, bueno, el primer camposanto de Santa Paula, estaba el de Sí. San Andrés.